Hola, yo soy Luisa Y yo soy Alejandra. y bienvenidos una vez más a Charlemos de libros. Chan, 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 chan. em, hola. El día de hoy venimos con la segunda parte. El día de hoy para ustedes, porque sigue siendo nuestro mismo día, como pueden darse cuenta. Pero con la segunda parte de los libros que nos leímos en 2025. Entonces vamos a empezar con... ¿Conmigo? ¿Con quién? Pues bueno, conmigo. Bueno, mi siguiente lectura con respecto al video pasado y esto, y todo esto, y etcétera, decía el de fragmentado, y etcétera, es El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. No mentira, no sé cómo se pronuncia. Sí, Alexandre sí. Dumas. Pero este libro gigante, 1300 y pico de páginas. Yo les mostré la vez pasada el de Choquerro, librote, que les dije que me costó. Yo me demoro casi siempre en esos libros unos 2 meses. Esto me lo leí en nada, gente. Muy buen libro, me encantó. Pero es que es puro chismecito, es aventura. O sea, tú estás siguiendo a un héroe. Pues es el viaje del héroe, básicamente. Pero es a través de venganza, traiciones. O sea, tú sufres por el pobre Edmundo. Creo que se llama Edmundo, pero Edmundo, no me importa. O sea, sobre todo al inicio tú dices como, no, pobre hombre. O sea, tú igual lo vas leyendo y ya sabes como cosas. Pero, es muy buen libro, me encantó. También es muy descriptivo como Nuestra Señora de París, pero Con más acción. con más acción, sí. De nuevo, creo que es chismecito de lo que pasa. De nuevo está siguiendo a un muchacho y luego a un señor que quiere vengarse, pero también que imparte como justicia a su modo. Le pasan cosas buenas también a este personaje y tú eres muy feliz por él. Entonces, habla mucho como de la aristocracia de la época, de cómo vivían, de sus problemas de gente blanca y rica. No, pero sí habla mucho de eso. Y también de gente pobre, claramente, pero, o sea, no pobre, sino como clase media. Okay. Pues sí, me gustó mucho, léanselo. O sea, yo sé que es un libro grande, pero vale la pena. Y de pronto ustedes sean lectores más críticos que yo y lo disfruten más todavía. Y yo lo disfruté mucho, le puse 5 estrellas. A mí, fan. Aventura, bueno, géneros de este libro. Aventura, ficción histórica, novela rosa. Y le puse 5 estrellas. Qué buena recomendación de Luisa Elena. Le puse un montón de 5 estrellas este año. Bueno, el siguiente libro que yo voy a hablar es de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, una escritora chilena. Escritora chilena. Y La Casa de los Espíritus es muy boom latinoamericano. Realismo mágico. Es la historia de la familia Trueba, así como de los Buendía en Ciudad de Soledad, de los Trueba. Y tienen esa parte mágica también, en que la esposa del protagonista, o bueno, pues empieza, es así generaciones, ¿no? Entonces la esposa del primer Trueba que saca adelante, o del que se basa la novela, pues tiene también sus... ve cosas y intuye, y bueno, es muy bonito, me gustó mucho. Qué chévere. Y tiene una parte también muy, ¿cómo se dice? Histórica, o sea, hace referencia a la dictadura de Pinochet, a ese momento en el que llega la dictadura. Entonces, sí, muy similar al realismo mágico. Qué increíble. Quiero. Fan de su relación. Y de la nuestra. Bueno, el siguiente libro es un libro, otro ensayo, creo.
No Sí, sé, yo sí creo. yo pensaría que es un ensayo. Feminismo, es un libro académico, teoría feminista de los márgenes al centro de Bell Hooks. Ay, Lean a sí, Bell muy Hooks. bonito. Ya. Este libro me encanta. Es un muy buen libro. Bueno, le puse 4 estrellas. Ya no me acuerdo. Creo que algunas cosas era repetitiva, otras. No sé si repetitiva es la palabra, pero. O sea, sí, como que O volvía a lo hacía mismo. énfasis en lo mismo De muchas pronto, veces, algo sí. Hacía énfasis en lo mismo muchas veces. así. Ok. Y. Pero me gustó mucho. O sea, sí siento que habla como de las diferentes aristas o de los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta para hablar de feminismos em, sociales, económicos, sí, pues De como de clase. clase y de género, no solamente como desde el feminismo blanco, sino como, bueno, qué está pasando también como, por ejemplo, con esa lucha de clases. Y ella misma decía, como es que no se puede separar la lucha de clases del feminismo. O sea, si tu feminismo está, o sea, sí, no se puede separar. Es algo que tiene que estar ahí. Entonces me gustó mucho. Sí, Suena no muy sé. bien, el título me encantó. Ajá, y pues siento que Bell Hooks es como lectura obligatoria para el mundo. Bueno, Porque el cuando uno habla de libro que voy a hablar es de La Buena Tierra de Pearl Book, que es gringo. Pero hace una historia, es una novela. no, yo pensando Me como, sentí juzgada. perdón, es que pensé como, es gringo, pero es un buen libro. A pesar, A pesar de ser gringo. Todo bien con los gringos. No, Eh, ahorita tenemos un conflicto. ay, sí, es verdad. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pues es la historia de una familia en China a principios de los 90. No de los 90, estúpida. Es la historia de una familia china, o sea, en China. No es China en Gringolandia, sino es de un escritor gringo y que habla sobre China. Y fue a China, me imagino, en algún momento. Sí, sí, Ah, casi siempre pasa que quedan enamorados de. del país y entonces hacen. Sí. Pero entonces es la historia de una familia campesina a principios del siglo XX, los 1900. Y pasa desde, o sea, así como el realismo mágico que yo les decía, o de La Casa de los Espíritus, o de Cien Años de Soledad, que muestra varias generaciones, y cómo avanza el personaje o la familia principal, y más o menos muestra este libro, en una familia campesina. Y es muy buena, o sea, tiene todo, también tiene drama, pues muestra cómo eran muy, muy pobres y después cómo se lograron salir de la pobreza y cogieron un montón de tierras, es así muy trabajador, como el protagonista. Pero después cuando son los hijos, porque muestran hasta la muerte, o sea, como su vida, y los hijos después de tener todos esos privilegios o lujos, pues es todo lo contrario a lo que él era, muy trabajador hasta lo último, y por eso hizo su fortuna. Y después los hijos, unos vagos, y entonces también ya se iba desmoronando como toda esa riqueza. Claro. Y como que el papá todo preocupado. Sí, se va a acabar todo porque estos hijos míos no trabajan. Soy la No cosa. entiendo. Sí. Qué locura. Pero es muy buena, o sea, la lectura también es sencilla, disfrutable, chévere. Ay, se me interesa. Mi siguiente lectura es Mañana y Mañana y Mañana de Gabriel Sevin. Es un libro de ficción distópica, romance, de la vida cotidiana también, puedo decir. Le puse 5 estrellas.
Otra vez. Siento que fue un muy buen libro y me encantó. Lloré, ¿ok? Lloré. Bueno, casi lloré. Sí, no, sí lloré un poquito. Pero quería llorar en algunas partes, pero estaba en público y no podía, así que tenía que parar y respirar porque en serio quería llorar. O sea, sí hay parte muy triste en el libro. Y siento que también lo triste es lo realista que es en ciertos aspectos. El cómo seguir después de un acontecimiento difícil en la vida. Sí, eso. O sea, no quiero decir mucho más, pues porque no. Aleja se lo está leyendo. Entonces no quiero que sepa nada de lo que pasa. Pero también siento que habla de las dificultades de seguir un sueño. También de lo, pues, de que seguir un sueño también puede dar frutos, claramente, pero no siempre, ¿no? Todas las dificultades que tienen también ya como adultos los personajes, es muy lindos. Son los personajes, los protagonistas son creadores de videojuegos. Desde chiquitos como que pasaron por cosas difíciles, ambos desde chiquitos se conocieron y una de las cosas que los sostuvo fue, uno, la compañía del otro, y dos, los videojuegos que compartían juntos. Entonces siento que eso también ayuda a que se encaminaran. Así es, sí. Ajá, y cuando vuelven a encontrarse, que eso es rápido, o sea, de una, básicamente. El inicio del libro es el reencuentro, así que... Muy bien. Sí, entonces, como que cuando vuelven a encontrarse, pues se encamina otra vez su relación a eso, ¿no? Me parece muy real, muy bella. Siento que es una lectura que da confort da como calorcita en el corazón si están pasando por una situación difícil. Qué lindo, me gusta, ya me emocioné más. A mí también me emocionó ese cuando empezaste a escribirlo. Es como, cuando decían que había hecho el videojuego Solución. Después cuando le empezaron a explicar, yo, wow, ¿cómo sí, se le ocurría esto? Sí, El siguiente libro del que voy a hablar es El orden del tiempo, el único muy académico que leí este año, el año pasado, de Carlo Rovelli, que es un divulgador científico italiano, y es físico. Bueno, el libro, pues, es puramente académico, o sea, es sobre física del tiempo. Y entonces en principio, pues habla como la parte histórica, que era, digamos, la parte que me interesaba. Pensé que iba a ser más así, pero pues es un físico también, yo que esperaba. Y después empieza a hablar como de teorías de cómo se ha visto el tiempo, si es lineal, si es progresivo, o si hay múltiples tiempos, ¿sí? en el mundo. Pues de eso trata la relatividad, digamos, ¿no? De que para mí el tiempo es una forma, para otra persona es de otra forma, aunque digamos que hay unas partes, creo que yo las anoté, pero no las tengo acá, que me parecen interesantes, como por ejemplo el hecho de que, digamos, en el imaginario de todos está el hecho de que el tiempo es uno y ya. Así a mí me haya parecido larga una semana o muy corta. Hay un tiempo que es exacto, que no cambia. Pero entonces hay teorías que dicen que no están así, que esa solo es una idea también históricamente, digamos que estaba en un momento en el que se quería homogeneizar todo o quería que existieran teorías absolutas de todo, que explicaran todo de una vez, cuando se ha demostrado que no. Ya ahorita no me acuerdo de unos apartados o de unas teorías que me gustaron mucho. Yo por ahí los tengo anotados, pero no los tengo acá. Y escogí siempre me gusta como ese tema de la física, aunque no lo entienda muchas veces. Pues es complejísimo. Y es divulgador, o sea, se supone que es para cualquier persona. No tiene que ser físico. Pero pues sí tiene esas partes muy matemáticas, como ya ahí mismo. El tiempo para dormir. Y escogí este libro porque digamos que una de mis ideas de hacer mi tesis de maestría era sobre el tiempo. Y bueno, todavía. Pero entonces es el tiempo más humano, sí, más del ser humano de la historia. Pero en todo caso lo disfruté.
Sí, pero en todo caso pues me gustó haberlo hecho y haberlo leído. Y lo leí en una semana. O sea, porque me acuerdo que fue que estuve acá en mi ¿estuviste acá? semana de vacaciones o algo. Y harto hicimos que se leyó un libro. La dejamos sola. Ay, mentira. Y de física. Sí, Pero o sea, pues es que está cortito, letra grande y hay hartos gráficos. ay, no, es que es un cómic. Pero sí, digamos, zona cuántica. Y- sí, eso. Ay, sí, yo no entiendo física, a mí me iba mal. O sea, no me iba mal en física, pero no entendía. Pero sí, me gusta. No, ese es muy chévere. Mi último libro del año fue Tormenta de Espadas, el tercero de Canción de Hielo y Fuego de Game of Thrones. Acá sí se ve la pota roja. Em, ¿Qué les puedo decir? Ah, qué libro tan bueno. De los tres que me he leído, o sea, George Martin, digámosle George. No, mentira, no. El autor solamente ha escrito 5 libros de los que se supone que van a ser 7. Lleva escribiendo el sexto, como ¿cuántos años era? ¿12? Ah, sí, también sí, eso. Algo así. Entonces, y este es el tercero. Entonces, ya tengo los otros 2 acá. Que me los leeré este año, pero de eso hablaremos en otro día. Em, pero de los 3 que me he leído, ha sido mi favorito. ¿Por qué? Se preguntarán. Uno, la primera temporada de Game of Thrones no me mató, tengo que decirlo. Este libro me pareció muy bueno y siento que también una de las cosas que más me gustó de este libro y por lo que también creo que es muy bueno es que empieza a verse un poco más de distancia entre la serie y los libros. Ok. Una distancia que no es un montón, o sea, digamos, la boda roja está, pues, los diferentes acontecimientos, Petir yéndose bueno, ayudando a Sansa a irse de Sí. se me olvidó cómo se llama. De... Bueno, escapar de Cersei, básicamente, y todo esto sí pasa. Daenerys, es que en este libro pasa lo de Daenerys cuando libera a los Inmaculados. Ajá. Esa parte me encantaba en la serie. Yo sé que no a todo el mundo le gustaba, pero fan de Daenerys. Entonces, siento que hubo cosas que pasaron en la serie que pasaron acá que me gustaron mucho. La boda roja, o sea, es que nada más. Eso era una de las cosas más importantes y buenas de la serie. Pues acá está en el libro, también es muy buena y muy importante. Pero también hay al final unas cosas que pasan que ustedes dicen, esto lo pasó en la serie, gente. ¿Qué putas? ¿Qué putas? ¿Y qué puede abrir? Como que todo, qué caminos puede abrir en la historia, esas cosas. Entonces siento que es muy bueno, fantasía, ya sabemos, pero increíble. Siento que también lo maravilloso de leer Juego de Tronos es, bueno, Canción de Hielo y Fuego, es que eres más consciente de que son niños los que están viviendo esas experiencias, pues porque en la serie eran adultos, o sea, nos mostraban adolescentes y luego de la nada ya gente adulta, mariquis. Bueno, gente adulta. Era ya gente adulta y es como, no, o sea, siguen siendo niños, es que acá ha pasado como un año nomás desde que comenzó. Siguen siendo súper niños. Sí. El tiempo que hablaba Alejandra. En cambio esto sí era como están sobreviviendo unos niños frente a algo que les cambió por completo la vida. Entonces sí. Interesante. Me gusta esa parte. Aún me quedan 2 libros para hablar. Y uno es Ensayo sobre la lucidez de José Saramago, que es como no la continuación, pero es como parte de Ensayo sobre la ceguera. O sea, no tiene totalmente que ver, pero algo lo sube. ¿Sí? No les voy a decir nada porque pues hace parte de pero pues es la historia. Bueno, también es una pandemia, pues como el de la ceguera,
pero es una pandemia en el que el 70-80% de la población de una ciudad, que no hablan de un país, de una ciudad, vota en blanco en las votaciones. Y entonces la gente, o sea, la gente en el gobierno y los demás dicen como, eso no es normal. O sea, como si la gente no pensara también. O eso está planeado por alguien, mejor dicho, una persona. O sea, hablan también de una persona que planeó y que convencieron a todos de votar en blanco. Y entonces desde el gobierno pues empiezan como a investigar qué fue lo que pasó. Se arman ¿qué? Que las personas que votaron o que dicen que no votaron en blanco, porque pues no se sabe en realidad si quién votó en blanco, Claro. ¿no? Pero los del gobierno eso se van de la ciudad y como que los aíslan a los de la ciudad, los dejan sin nada, sin policía, sin ¿Por votar bomberos, en sin blanco? nada. Y lo peor es que pues ellos dijeron, no, pues sin policía, sin nada, eso se va a volver una locura, sin servicios, sin nada. Y la gente de lo más calmada, de lo más amable, si había basura la sacaban, la iban y la llevaban, todo en orden. O sea, de alguna forma era algo raro que haya pasado, Sí. porque para que una población actúe así. Y bueno, terminan como investigando eso. Ese libro me costó algo, o sea, duré como 2 meses leyendo. Sí, me acuerdo. Pero también pues supongo que también no sé, cansada eso. Pero, y también pues por lo que era como una lectura pues donde no pasaban así cosas extraordinarias, sino más diálogos y qué estaría pasando y no sé qué, entonces pues un poquito lento, pues no es tan, es que ensayo sobre la ceguera como es, Pasan muchas cosas. pero es muy interesante y pues José Sama escribe chévere. Ah, me gustaría leerlo. Sí. Y la última que leí fue, creo que también la última mitad del año, es que estuve más perezosa. Fue La memoria es un animalistio, de María del Mar Ramón. O sea, lo digo porque estoy también medio de memoria. Y María del Mar Ramón es una escritora colombiana también, bogotana. Ah, amo. Y es la historia pues es una historia muy personal, o sea, no es de ella, pero es como muy personal de una persona, del protagonista. Y pues la relación que tiene esa artista y la relación que tiene con su familia y con un hermano mayor, con otro que sí eran muy cercanos, o sea, con el otro se odiaban, pero con otro sí eran muy cercanos, con el papá, en el que, o sea, él terminó odiando a la familia y se fue para España. Y... ay, no, pero eso es rápido. Se aparece rompido a las 250 páginas. Y pues es la historia como de sus dilemas, como personales, de cómo también su resentimiento de cosas que pasaron cuando él era pequeño y se acuerda de esas cosas, pero otras también bonitas con el papá y con el hermano, y pues cómo él se desarrolló también allá en España como artista y como pues le tocó igual duro, porque le tocó allá pues mantenerse. Y después como fue igual redimido porque fue un artista famoso y también como él quería como que el papá se sintiera orgulloso de él. Claro. Pues es muy bonito. Ah, suena muy tierno. entrañable. Sí. Y ya, esas fueron las lecturas de este año, del año pasado 2025. Sí, pues no sé si ya nos dejarían en el anterior video libros que ustedes leyeron, que nos recomiendan, que se hayan leído el año pasado y que ustedes digan qué libro. También los que de pronto no les gustaron, sería chévere escuchar sus opiniones, tanto sobre los que nos leímos nosotras, que de pronto ustedes tienen una visión diferente o más amplia, también está bien, o sobre los que ustedes se leyeron. Sí, sí, a mí me gusta. Todos estos fueron como recomendaciones que yo veía por ahí. Entonces sí, es chévere tener recomendaciones. Nos ayuden. Sí. Y nada, muchas gracias por ver.
y nos vemos en el próximo video. Chao.